Arco capaz. El arco capaz es el lugar geométrico de los puntos del plano desde los que se ve un segmento bajo un ángulo determinado. ¿Esto qué quiere decir? En rojo tenemos dibujado el arco capaz. Esto quiere decir que si yo cojo un punto cualquiera, vamos a ver, por ejemplo, este punto de aquí, y lo llevo hasta los extremos del segmento, siempre va a tener el mismo valor. En este caso sería 45 grados. Esto valdría igualmente. Si yo cojo, por ejemplo, desde otro lado, cojo este punto, por ejemplo, este de aquí, y llevo hasta los extremos del segmento, esto de aquí también va a tener un valor de 45 grados. Desde cualquier punto dentro de este arco se va a ver este segmento con 45 grados. El arco capaz puede tener un ángulo menor a 90 grados, igual a 90 grados y mayor a 90 grados. Vamos a ver cada uno de los tres casos. Empezamos, por ejemplo, con el ángulo menor a 90 grados, con un ángulo de 45 para empezar. Tenemos un segmento AB en el que vamos a trazar un ángulo de 45 grados. Va a ser un arco capaz de 45 grados. Siempre tenemos que hacer lo siguiente. En cualquiera de los dos extremos, A o B, vamos a trazar el ángulo que nos piden, es decir, en este caso, 45 grados. Ahí lo tenemos. Una vez que hayamos trazado los 45 grados, vamos a completar por el otro lado hasta 90 grados. Y una vez que hemos completado los 90 grados, tenemos que trazar la mediatriz del segmento AB. Una vez que tenemos la mediatriz, alargamos hasta que se nos corte con la primera línea que teníamos hasta completar los 90 grados. Y esto de aquí es el centro del arco capaz. Vamos a coger, hacemos centro con el compás. Desde este centro, que es donde corta la mediatriz con el ángulo de 90 grados, vamos a trazar el arco capaz. Y ya lo tenemos. Si queremos hacer la comprobación, lo único que tenemos que hacer es coger cualquier punto y llevarlo. Vamos a ver, por ejemplo, este punto, ahí y ahí, y comprobar que miden 45 grados. En el segundo caso tenemos el arco capaz con un ángulo alfa igual a 90 grados. Esto sería como media circunferencia. Vamos a ver cómo se traza. El procedimiento veréis que es siempre el mismo. Entonces, en primer lugar, trazaríamos un ángulo de 90 grados con respecto a B. Vamos a colocarlo un poquito mejor. Y al completarlo, claro, nos quedaría justamente encima del segmento AB. Luego lo dejamos ahí. Y ahora nos queda hacer
la mediatriz del segmento AB. Para ello vamos a buscar una línea fina. Aquí lo mismo, desde el otro extremo. Y trazaríamos la recta. Una vez que tenemos ya la mediatriz completada, el centro de este arco capaz estaría en el propio segmento AB. Lo único que tendríamos que hacer sería ya trazar el arco capaz. Y este sería el arco capaz de 90 grados. Vamos a ver el siguiente. El último caso sería un arco capaz con ángulo alfa mayor a 90 grados. Por ejemplo, un ángulo de 135. Para averiguar un ángulo de 135 podemos trazarlo con 90 más 45, por ejemplo. Vamos a hacer los 135 grados. Vamos a ver, desde A, 135 grados. Y completamos hasta 90, que sería esto de aquí. Ahí estamos. Bien. Veis que todo esto son 135 grados. Aquí habría 90 y el resto sería 45. 90 más 45. En realidad, con haber hecho la resta y haber puesto los 45 aquí debajo, hubiera sido suficiente. Pero daros cuenta, esta línea de aquí, la de los 90, la que nos va a marcar dónde va a estar el punto o el centro donde yo voy a trazar con el compás, ya no está por encima, sino que está por debajo. Como en los dos ejercicios anteriores, voy a hacer una mediatriz. Y cuando ya alargo la recta mediatriz hasta que corte con los 90 grados de antes, se me corta el centro por debajo del segmento, ya no es por arriba. ¿Qué tengo que hacer entonces? Pues pongo el compás en el centro y lo llevo hasta el extremo B o A para coger la medida. Trazo el arco y me queda muy bajito, pero ese es el arco capaz de 135 grados.